en la cual daremos paso a un encuentro docente. Esta oportunidad de dialogar acerca de lo que implica la simulación desde la perspectiva que nos posiciona a todos al frente de esta estrategia y que nos permite no solo compartir experiencias y aprendizaje, sino reafirmar cómo esta transformación educativa en salud no ocurre de manera aislada, sino desde lo colectivo, desde lo interdisciplinario y sobre todo desde la manera en la que nosotros socializamos esta información. Este encuentro docente tiene como propósito claro escucharnos, reflexionar y construir juntos el camino para que más academias, más unidades de aprendizaje se integren a esta visión de la enseñanza basada en una metodología de simulación. Cada una de sus voces, experiencias y propuestas es fundamental para consolidar un modelo que sea sensible, pertinente y de calidad. Es por eso que cuando comenzamos con este proyecto en el Centro de Simulación, sabíamos que sería un desafío técnico, académico y organizacionalmente también un cambio cultural. Hoy, a un año de operaciones, podemos decirle que este esfuerzo ha valido la pena. Para ello, hemos preparado en colaboración con la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud un video que permite compartir con ustedes nuestra inspiración para continuar en este proyecto. Desde la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, hemos dado un paso decisivo en la transformación educativa. A través de la creación de la Coordinación de Ecosistemas para el Aprendizaje, hemos consolidado una estructura firme que respalda las experiencias formativas, como las que vivimos día a día en nuestra unidad de simulación en Ciencias de la Salud. Gracias a este impulso institucional, hemos logrado llevar las prácticas de simulación a 9 de nuestros programas académicos, entre los que resaltan licenciatura en médico cirujano y partero, licenciatura en nutrición, licenciatura en enfermería, licenciatura en cirujano dentista, licenciatura en ciencias forenses, licenciatura en cultura física y deporte, técnico superior universitario en terapia física, técnico superior universitario en terapia respiratoria, técnico superior universitario en emergencia, seguridad laboral y rescates. Con esto, hemos logrado llevar la simulación como una herramienta didáctica transversal que ayuda a fortalecer tanto la formación clínica como la formación profesional de nuestros estudiantes. En tan solo en este periodo se realizaron 316 prácticas con la realidad virtual, utilizando el Anatomatch, lentes de realidad virtual y aplicaciones interactivas. La inmersión digital radica en la formación de nuestros estudiantes, aplicando la tecnología en la anatomía, la fisionomía y las habilidades clínicas. A través de nuestras instalaciones han pasado 23 unidades de aprendizaje, cada una con sus respectivos objetivos, contextos y diferentes niveles. Este número no solamente refleja la diversidad académica, sino también el compromiso que nuestros docentes tienen por innovar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
En total, hemos recibido 7,000 estudiantes en más de 2,000 prácticas en el Centro de Simulación de Ciencias de la Salud. Cada uno de ellos ha vivido una experiencia transformadora que conecta la teoría con la práctica y los prepara para enfrentar los retos de la vida profesional. Este crecimiento no sería posible sin nuestro equipo de pasantes de diversos programas educativos y nuestra Academia de Instructores en Simulación, quienes día con día hacen lo posible para que cada práctica esté bien estructurada, sea segura y tenga un impacto educativo significativo. Los resultados también hablan. Las evaluaciones realizadas antes y después de cada práctica muestran un aumento promedio de 10 puntos en el desempeño de los estudiantes. Este dato refleja cómo la simulación mejora la comprensión y la aplicación del conocimiento clínico. Esto no sería posible sin ustedes. Más de 165 docentes que han confiado en nosotros con sus estrategias educativas. Gracias por abrir sus clases, por codiseñar escenarios y por acompañar a sus estudiantes en esta experiencia tan significativa. Desde la Unidad de Bioingeniería hemos sido parte fundamental en el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros simuladores clínicos, así como también la generación de nuestros dispositivos propios, enriqueciendo las experiencias de simulación. Este trabajo nutre nuestros ambientes de aprendizaje y es en conjunto con el equipo académico que nuestras prácticas cuentan con tecnología funcional y accesible, adaptada a las necesidades formativas de nuestros estudiantes. Gracias por ser parte de esta transformación. Hoy celebramos no solo los números, sino el compromiso, el trabajo en equipo y la pasión que compartimos por una educación centrada en el aprendizaje significativo. Bienvenidas y bienvenidos al encuentro docente de las terceras jornadas de simulación en Ciencias de la Salud. Como pudieron observar, en el video se presentan las personas que integran el equipo que se encuentra en el centro de simulación. El propósito de este encuentro docente es capturar eso, la perspectiva de quien trabaja en ese centro y el elemento principal son ustedes, nuestros docentes, que acuden con sus grupos día a día a realizar prácticas. Es por ello que como siguiente etapa hemos planeado el conversatorio Mi experiencia en simulación, con la intención de escuchar a nuestros invitados, a los profesores que ya forman parte del área básica y clínica en prácticas de simulación, pero sobre todo a quienes nos acompañan en este auditorio, para construir un espacio de diálogo, análisis y reflexión en las prácticas docentes en el ámbito de la simulación e intercambiar a través de la experiencia propuestas de mejora. Es por eso que a través de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud agradecemos al doctor Pedro Emiliano Farfán Flores, quien dirigirá y moderará este conversatorio y a quien le cedo el uso de la voz para dar inicio a él. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y con nuestros invitados. Como se ha mencionado, este encuentro entre docentes tiene 3 momentos. Este video que ustedes acaban de ver, este conversatorio que vamos a tener con ustedes y entre nuestros invitados, y un tercer momento en donde van a participar en mesas de diálogo que van a estar coordinando compañeros de la maestría y que esperamos grandes resultados. En este momento nos proponemos conversar, dialogar sobre la experiencia de quienes me acompañan aquí al frente y la de ustedes también. Vamos a conversar y quiero agradecer mucho la presencia de la doctora Ariana Cerón, quien nos acompaña. Ella es presidenta de la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica, médica urgencióloga, con subespecialidad en toxicología clínica. Ha sido directora de centros de simulación de alto impacto como en el IMSS, el Centro Médico Nacional, Siglo XXI y la Universidad de Anáhuac. Cuenta con más de 15 publicaciones, amplia experiencia docente y diversos premios nacionales en docencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. También vamos a contar con la presencia del doctor Federico Ferrero Etchegoyen, presidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente.
Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión Educativa y fundador de simulamos.com, portal de referencia en simulación clínica en América Latina. Bienvenido, doctor Federico. Como queremos que nuestro conversatorio incluya la mirada internacional, la mirada local, pero también la mirada nuestra, lo que estamos haciendo aquí de manera en este centro universitario. Por eso me da mucho gusto que también nos acompañe, sobre todo para tener un poco la mirada del ámbito de las ciencias básicas. Me da mucho gusto contar con el doctor Arturo Jonathan Bojorquez González, quien es profesor de fisiopatología en el CUCS y actual secretario de Academia, quien aportará seguramente una visión integral desde la innovación docente. Cuenta con formación en educación, producción académica en libros y talleres, así como sólida experiencia en docencia e integración de tecnologías de información y comunicación. Bienvenido, doctor Jonathan. Y un enorme gusto porque considero que es mi amigo, el doctor Guillermo Janowski Reyes, jefe de cirugía pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara y profesor de la Universidad de Guadalajara. Posee un doble doctorado, más de 40 publicaciones, liderazgo académico en cirugía pediátrica, en simulación, además de ocupar cargos en diversas academias médicas nacionales e internacionales, un entusiasta permanente de la innovación y de la educación médica. Bienvenido, doctor Janowski. Y si me permiten un poco la dinámica, que ya la platicamos aquí con nuestros invitados, es conversar, platicar, simplemente platicar. Y que a partir de este diálogo podamos reflexionar e irnos con estas reflexiones a las mesas de trabajo. Y si el tiempo no lo permite, a mí me gustaría que en algún momento del diálogo pudiéramos permitir una o dos intervenciones al público, y que esas intervenciones sean así, a manera de diálogo y breves, para que podamos darle agilidad a nuestra actividad. Y si me permiten, quisiera empezar a dialogar haciéndoles una pregunta, pues que seguramente de algo que han vivido, que hemos vivido todos. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo ha cambiado la forma de enseñanza a través de las prácticas de simulación? ¿Cuál ha sido su experiencia? Doctora. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, hace ratito charlábamos un poquito de cómo aprendimos cada uno de nosotros en diferentes situaciones, pero sin duda la experiencia nos puede dar un punto de partida para poder expresar lo que ahora quiero decirles. Cuando inicié la carrera, jamás pisé un centro de simulación. Llegué a la especialidad y tampoco pisé un centro de simulación. Hice la subespecialidad, tampoco lo hice. Conocí la simulación hasta que yo ya era médico adjunto en el servicio de urgencias. Entonces pasé mucho tiempo sin tener una preparación previa. Entonces después me pongo a pensar de cómo fue mi cambio cuando conocí la simulación y sin duda no me hubiera comportado, estoy segura, como me comporté durante toda mi etapa de formación a como ahora lo veo, ¿no? Y muchos estudiantes me doy cuenta que la simulación la siguen, ¿no? Al ser en algunas ocasiones electiva para muchos, empieza a sonarles que les puede ayudar más y ellos ya hay, dentro de sus conversaciones hay términos como debriefing, ¿no? Cuando los llevas a un centro de simulación te dicen, doctora, es momento de debriefing. Y yo dije, debriefing lo escuché hace poco tiempo para mí. Entonces imagínense ya todo lo revolucionado que está y para mí creo, sin duda, que hubiera sido una gran metodología con la que seguramente no hubiera cometido tantos errores como los que hice. Doctor Federico, ¿y a usted cómo le fue? ¿A usted cómo le fue? Mal, pero no. Así empezamos todos. A mí me parece interesante plantear un poco la ruptura que tiene el centro de simulación con el resto de los espacios académicos que todos transitamos, ¿no? Uno como que desarrolla roles distintos y hay como mucha inercia en la práctica educativa, eso lo sabemos todos. Y entonces, yo siempre, una de las cosas que conversamos siempre es, si te parece
que no es innovador o que no presenta un cambio, la simulación, abrir la puerta del centro de simulación y salir a dar una vuelta por el resto de la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí uno por contraste se da cuenta todo lo que genera el cambio, desde el entusiasmo, el compromiso, la gente se compromete, se siente más relajada con la posibilidad de exponerse y equivocarse. Pues es un lugar donde eso se puede hacer. Y creo que en el ámbito de la salud en particular, todos ustedes han crecido con la idea de que no se podían equivocar. Y eso es una ficción, porque todos nos equivocamos y se van a equivocar y se van a seguir equivocando. No es que con la simulación no se equivocan las personas, pero genera otra cultura de aprendizaje donde eso es válido y uno puede revisar. Entonces, si no revisamos cuando nos equivocamos, es probable que nos sigamos equivocando. Y si revisamos, y es un espacio habilitado para ese ejercicio, bueno, nos vamos a equivocar probablemente mucho menos. Yo creo que eso es lo que se me ocurrió que quería contarles. Y acá en nuestro contexto, doctor Jonathan, ¿cómo nos va? Comparto experiencias como las que ustedes han expuesto. Simplemente para aprender a suturar uno tenía que aventarse al ruedo antes del tiempo para poder hacerlo lo mejor posible, porque uno exigía perfección y tiene toda la razón. Claro que nadie es perfecto, a lo mejor perfectible, pero no, y entonces uno puede cometer errores. Entonces, para ir subsanando ese tipo de cosas antes de que hubiera un centro de simulación, creo que muchos de nuestra generación de la carrera tenía que irse adelantando a los pasos. Yo empecé a hacer guardias por gusto a partir del cuarto semestre para aprender a suturar, pidiéndole claro permiso al doctor en la Cruz Verde, y así, oportunidades que uno iba escogiendo o agarrando para agarrar conocimiento y tratar de agarrar ese enfoque técnico donde puedas a lo mejor lastimar o perjudicar menos al paciente porque tú ya adquiriste una experiencia previa. Ahora con esto del centro de simulación, no, esto es algo bendito, donde puedes estar en un ambiente seguro. Con estos contratos de confidencialidad que tenemos, está excelente. Los alumnos se sienten sueltos, alcanzan a debatir, terminan en el debriefing, sus emociones. Ya después uno empieza a reflexionar en lo que hizo. No me ha tocado compartir todavía lo de los videos. No he visto ningún video de nuestra experiencia, pero creo que es otra herramienta importante para esto. Doctor Janowski, ahora lo veo uno a usted y pues siempre innovando aquí, acá, allá, acullá. Pero ¿cómo le fue al principio? Híjoles, creo que primero que nada es muy grato estar con el claustro docente, que es el alma de la universidad. Yo creo que todos, cuando nos hacen esa pregunta, ¿cómo nos fue? Todos pensamos más o menos igual, que tuvimos que empezar con la iniciativa de aventarnos al ruedo sin medir las consecuencias de lo que podía pasar. Yo en mi caso, de mis primeras experiencias, por poco me cuesta la vida, porque pude haber sido electrocutado, porque fuimos a ver de semestreros en una ambulancia a recoger un cadáver, y el cadáver había sido un par de muchachos que chocaron en donde eran los trolebuses, ahora que es el tren, y cayeron los cables sobre el carro y se electrocutaron, y nosotros llegamos muy monos, ¿no? Ves dos personas allí, dos médicos jóvenes, pues corrimos a querer ver qué había pasado, y se sentía en el piso la reverberancia de la electricidad, y nos gritaron unos bomberos: espérense porque les va a dar un toque, ¿verdad? Y los bomberos estaban corriendo porque les había dado el toque a ellos, ¿verdad? Y esto fue yo siendo alumno de sexto semestre de la carrera, y con el permiso de mis papás de que yo iba a ir a la Cruz Verde, no era la Leonardo Oliva, la que está ahí por Cruz del Sur, a hacer suturas, ¿no? Yo creo que todos empezamos así. Ahora, cuando uno ve a los muchachos jóvenes y todas sus inquietudes, todos los desafíos, todos los elementos a los que están expuestos, y cómo son más prudentes que lo que éramos nosotros antes, ¿no? Yo creo que todos nosotros como docentes éramos un poquito más imprudentes o más curiosos, y ahora el hecho de que existan métodos, de que existan protocolos, de que existan instrumentos para poder hacer los procedimientos con mucha más seguridad, nos da
la certeza de que estamos enseñando mejor y a la vez estamos aprendiendo mejor, porque ahorita en este tema de simulación y lo que está pasando en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es una etapa muy buena. Es muy buena para todos nosotros por esa razón, porque nos estamos atreviendo a incursionar metodológicamente en esto. Entonces, definitivamente, cómo nos fue es cómo nos va, cómo queremos nosotros que nos vaya en el futuro. La pandemia fue un detonante, creo yo, para que esto caminara más rápido de lo que iba anteriormente. Cuando se ideó este encuentro, quien ahora es nuestro rector era el director de la división y lo estábamos platicando y decíamos, ¿cómo le hacemos para que realmente nos podamos expresar libremente de qué está pasando, cómo la estamos viviendo? Por eso yo quisiera invitar a alguien del público que quisiera contarnos o responder a esta misma pregunta. ¿Cómo ha cambiado su forma de enseñanza ahora que tenemos estas posibilidades de la simulación? ¿Alguien quisiera intervenir? Doctora Topacio. Son jóvenes siempre los que intervienen, ¿verdad? Bueno, pues mucho gusto. Creo que una de las grandes diferencias que he visto con la simulación es actualmente los alumnos les da un poco de miedo, como tocarse, revisarse, incluso entre ellos en el aula. Y con la simulación sí he notado en los últimos semestres que se desenvuelven mucho mejor. Entonces, el estar también un poquito más vulnerables, más expuestos, pero dentro de un área segura, hace que también ellos se vayan integrando como grupo, que se vayan conociendo mejor, que puedan preguntar, que puedan equivocarse. Para lograr romper el miedo, ¿o lo han logrado romper? ¿Doctora? Pues fíjate que no. O sea, es muy buena pregunta, ¿no? O sea, no es que en cada práctica, haciéndolo muchas veces, puedas romper el miedo, porque cada uno de nosotros se enfrenta a casos diferentes y eso es lo que también hace muy interesante a la simulación, ¿no? No es que todo el tiempo es sobre lo mismo y cada alumno representa un reto. No sé si a ustedes les ha pasado que el miedo y sí es un miedo, porque yo lo puedo reconocer, ¿no? Ya después de unos cursos de psicología que nos dieron, porque también es importante, ¿eh? O sea, cuando hacen simulación, la psicología, la pedagogía se van a dar cuenta que la necesitan como parte de su vida. Y te da miedo el enfrentarte a un alumno que le dices, oye, ¿cómo viste la simulación, no? ¿Qué le dices, no? O estás, es más, me tocó una simulación en donde la alumna se puso a llorar y yo dije, una de dos. Algo está pasando con ella, conmigo, con el simulador, en su familia. Y entonces ese miedo a no saber cómo controlar algo que se te pueda salir de un ambiente controlado, porque en simulación todo es controlado, somos súper expertos, ¿no? Y este miedo de no saber cómo ellos van a responder a la simulación, porque la gran mayoría, pues bueno, ¿no? Ya llevaron algo de simulación en séptimo y octavo, pero ¿qué tal cuando es la primera ocasión que se acercan a simulación? Pues todo ese es el miedo, ¿no? Hasta ver las encuestas de satisfacción, fíjense cómo son los alumnos, es que no sé si se dieron cuenta, pero yo soy mucho de hacer encuesta, hago encuesta para todo, ¿no? Y en esa encuesta me encontré que alguien en sus comentarios ponía de mis clases, ¿no? Sí, la doctora Cerón, perfecta, excelente, pero no volvería a tomar una clase con ella. Que es lo peor que me pudo haber hecho, o sea, como que empezó a dar como una serie de aplausos, primero para después matarme, ¿no? Entonces empecé yo a respirar y dije, pero claro que me explicó por qué, ¿no? Me puso, sí, la doctora sí, muy bien, pero nunca volvería a tomar una clase con ella porque me da mucho miedo tenerme que enfrentar a situaciones de urgencia, no quiero ser como ella, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? Entonces, imagínense cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos con los alumnos, pues bueno, representa un miedo, llega a ser una frustración, ¿no? Miles de emociones también, pero yo hoy con esa pregunta les puedo decir que no, o sea, no tengo la respuesta para decirles, no, el miedo lo he logrado superar con tal cosa. Creo que también aceptar nuestros miedos como docentes, nuestras frustraciones, es correcto.
no está mal, ¿no? O sea, no todo nos puede salir perfecto siempre. Así utilicemos la metodología que quieran. A ver, yo quisiera hacer un comentario. Ahorita aquí me da mucho gusto ver a Roberto de técnicas quirúrgicas, porque creo que es de los docentes que más, hace muchos años coincidí con él como instructor siendo estudiante. Y en aquel tiempo pues hacíamos las prácticas con los perritos, ¿no? Ese era lo más cercano que teníamos a lo quirúrgico, los que nos gustaba hacer suturas en chuchitos, ¿no? Y bueno, pues le hacías todo lo que se podía. Y Roberto era una persona muy empática como docente, era el que coordinaba, nos hacían llevar un paquete de 1000 hojas para darnos lo que era el manual, ¿no? Donde venía todo lo teórico que había que hacer. Bueno, basado en eso, a mí me quedó muy grabado ese aprendizaje. Yo creo que de ahí Roberto, sin darse cuenta, nos metió el chip de que nos gustara lo quirúrgico y que nos gustara practicar antes de hacerlo en personas. Y en alguna ocasión yo tuve la oportunidad en una universidad privada de ser maestro en técnicas quirúrgicas, y yo les hice el tema de operar, no con perritos, ya no se podía, pero sí con conejos. Entonces una alumna llegó con un documento de psicología donde ella decía que era la afectaba mucho lastimar a los animales, y que ella no podía con eso, y que no iba a entrar a las prácticas, y que yo tenía que dispensarla y ponerle 100 de calificación porque había ese tema. Y por otro lado, no nos sucede aquí, gracias a Dios, pero ahí en una universidad privada hay el tema de la matrícula, ¿no? Y pues 18,000 pesos mensuales contra un docente bravo que se quiere poner exigente, pues te vas primero tú, ¿no? Como docente. Entonces me llegaron a mí diciendo, pues la tienes que pasar. Entonces le dije, pues no. Le dije, pues que estudie dermatología, que estudie una área que no tenga que ver con sangre o con pacientes, porque ella como médico va a tener que enfrentarse a esto, y esta es parte del asunto. Osado yo, porque todavía derechos humanos no estaba igual de bravo que ahora. Y después me dijeron mis compañeros, los alumnos compañeros de ella, doctor, no se crea. Fíjese que ella sí va a la Cruz Verde a suturar y no sabe suturar, pero aquí no quiere entrar a la práctica. Entonces, aparte del miedo, hay este tipo de variables, ¿no? Que los muchachos a veces tienen más herramientas, que a veces nosotros como docentes obramos de buena fe y vamos en la buena fe, y el alumno no, trae como 3 pisos distintos de nosotros porque tienen inexperiencia. No saben lo que puede pasar con el hecho de que aprendan o vean una situación que los va a preparar para cuando ya sea la realidad. Sí, concuerdo con usted, doctor. Todos los alumnos son un cigarrito distinto. No sabes cómo va a venir el balazo, no sabes con qué te van a salir en el momento, si van a estar deseosos de la práctica, si van a estar apáticos. Y yo trato de sensibilizarlos para que lleguen a la práctica dispuestos, platicándoles historias del perrito, de cómo y te traías al perrito a técnicas quirúrgicas o a laboratorio de fisio y fisiopato, y después a sacrificarlo. Pues sí. Que no nos oigan. Entonces, sí que no, tiempos anteriores. Entonces, para que eso ya no suceda, ustedes tienen que aprovechar lo que tenemos hoy en día. El centro de simulación ofrece esto y aquello. Entonces eso les empieza a dar una parte buena, entran más dispuestos a la práctica. Pero luego también está el otro lado de los docentes, que también tienen miedo, incluyéndome. Yo cuando empecé, aterrorizado, y si no le sé picar al monitor, y si rompo el maniquí de tantos millones de pesos, no. Si no lo toco con los guantes o me puse los guantes equivocados, era un pánico ilógico. Entonces yo creo que es de las dos partes. Y todo lo nuevo, todo lo desconocido, nos causa ese rechazo y ese pavor. Entonces yo creo que poco a poco, cuando vas presentando estos cambios a la docencia y al alumnado, así como lo ha hecho aquí el doctor Viviesca con sus cursos, eso nos ha sensibilizado bastante para cómo acercarnos a las prácticas. Primero, aquí están unas prácticas que yo diseñé, dice el doctor Viviesca, ahora ustedes como academia ayúdenme a diseñar otras. Eso te va ayudando. Ya no está el mundo desconocido.
Ahora, esas prácticas aplíquenlas con sus alumnos en el centro de simulación, utilizando el apoyo de esto y aquello. Entonces, poco a poco, si empiezas a tener la apertura, empiezas a quitar esos miedos para poder acercarte a una mejor eficiencia que tiene este proceso, creo. No sé. Sí, pensaba, dos anécdotas, muy cortas. La primera, estaba en una provincia del norte de Argentina ayudando a un centro de simulación nuevo, que tenían todos en sus cajas, los simuladores, no habían hecho nunca nada y querían hacer una actividad. Entonces los acompañábamos, coachándolos para que hicieran la primera actividad, que nosotros íbamos a estar acompañándolos, pero no siendo docentes nosotros, sino acompañando a los que estaban llevando adelante la jornada. Bueno, llegó, primera entrevista con el que estaba a cargo de todo. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo hacen la simulación? ¿Están haciendo simulación inmersiva? Contame un poco como para diagnosticar de qué iba la cosa. Bueno, no, sí, nosotros, yo hago los escenarios, me dice, llamamos acá a un grupo de amigos y allegados, todos anestesiólogos eran, no voy a decir dónde. Entonces los invitaban a los amigos, habían comprado un simulador de alta fidelidad, a probar los escenarios que él hacía. Nos metían, venían un montón más que se ponían todos afuera, pero digamos no había vidrio polarizado, cámara GS, nada, digamos, o sea, era completamente visible, todos alrededor, como una ronda. Alguno entraba, ¿sí?, a exponerse, digamos. El escenario de simulación no tenía un desafío, tenía un montón de trampas, ¿sí? O sea, era una casa de, todo el tiempo, una trampa tras otra, ¿no? Entonces, claro, iban los colegas. Primera vez no se habían ambientado con la simulación, no sabían qué prestaciones tenía el simulador, nada. Y nos mandaban ahí a la cancha, obviamente les iba horrible, porque aparte el escenario estaba hecho para que fallaran. Y cuando salían de entre todos les tiraban piedras. No, esto estaba mal hecho, yo hubiese hecho otra cosa, porque nada. Obviamente, el centro, yo escuchaba y decía, Dios, ¿cómo hago para que este centro, cómo hago para llamar a esa gente y decir, no, vení, no tengas miedo? O sea, no es así la simulación. Entonces, lo primero es nosotros ser muy cuidadosos. Esto de la seguridad psicológica empieza por el docente. No expongamos a la gente a cosas, o sea, no es esta cuestión de ponerte una trampa para luego tirarte piedras. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza basada en simulación. Y entonces, y la segunda anécdota, en esa misma jornada, cuando finalmente llegamos a la parte práctica, teníamos escenarios de comunicación. Era todo una ambientación a la simulación. Era para que la gente la conociera, no era el objetivo que los participantes aprendieran. Eran futuros docentes los que hacían de participantes. Bueno, uno de los escenarios era entrega de malas noticias con un paciente simulado, que yo había conseguido 3 actores, los había coachado, había hecho un montón de Zoom, todo. Había un actor que era buenísimo, pero iba muy arriba. Yo decía, ¿cómo se llama? Germán, bájale porque es la primera experiencia, no queremos... No, sí, entendí, Fede, entendí. Bueno, llega el momento, primer escenario que hace de simulación, le entregan una mala noticia. También graduada la noticia para que no fuera un fallecimiento, era algo mucho más leve, ¿no? Creo que llevó la hija al médico y se tenía que quedar internada, tiene una neumonía, pero más relajado. Y el tipo agarra y le empieza a tirar dentro del escenario de simulación, empieza a tirar todo lo que había en el consultorio simulado. Yo quería llorar, o sea, entonces, ¿cuál es? No, yo no podía creer lo que estaba haciendo. Entonces, algo se me había escapado de las manos claramente. Y conclusión, ¿a qué iba? Perder el miedo y sentirse seguro es un punto de llegada y no de partida, ¿sí? No podemos exigir el primer día, no, acá, quédate tranquilo, acá estás. Bueno, eso hay que construirlo, tenés que verificarlo, tenés que ir y darte cuenta que sí, que es un lugar psicológicamente seguro. Y el otro punto es, no podemos tomar decisiones pedagógicas con gente que está aprendiendo a simular. Nosotros estamos aprendiendo como docentes y ellos están aprendiendo como estudiantes. Entonces, tiene que amigarse con la metodología antes de poder hacer una simulación en la que yo tome alguna decisión sobre su resultado. Eso quería decir. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien de los participantes quisiera compartirnos sobre esos miedos? ¿No tienen miedo? A ver, doctor. Nos están escuchando algunos estudiantes, ¿eh? Sí, ya los vi por allá. También tenemos miedo. Pues sepan los estudiantes que también los profes tenemos miedo. Sí, buenas tardes. Adelante. Soy el doctor Agustín Toscano y trabajo precisamente en
técnicas quirúrgicas, doctor, a lo que comentaba. Pues un buen día, impartiendo las clases, un alumno me dice, oiga, yo soy vegano. ¿What? Bueno, ¿y qué tiene que ver la cirugía con que yo sea vegano? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Pues no, ¿verdad? Entonces mi respuesta fue, perdóname, yo respeto tu forma de alimentación, pero cuando tú te enfrentes a un paciente quirúrgico, pues lo vas a tener que atender. Invariablemente si eres vegano, si eres vegetariano o eres omnívoro, lo que tú gustes. Entonces, creo que hablando de miedos, ustedes cursaron pues cuando todavía teníamos material biológico. Y la simulación era completamente perfecta. ¿Por qué? Pues porque se presentaban accidentes quirúrgicos que nos capacitaban en un momento dado los alumnos en una realidad, si no virtual, sí real. ¿Por qué? Porque de repente que se presenten accidentes o que se nos muriera el perrito o X cosa, pues generaba temor en el paciente y más de algunos se desmayaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que el muchacho, y lo platicamos con uno de los maestros, que lo sacamos del ambiente que están formativos, porque tenemos un laboratorio. Y al sacarlos del lugar, el muchacho entra en pánico. ¿Por qué? Pues porque no es el área que domina. Es una área que es diferente, que no es su territorio y que psicológicamente dice, ¿y ahora dónde están las cosas? Entonces, sí es favorable porque cuando uno entra al quirófano, pues ningún quirófano es exactamente igual. ¿Sale? Yo quisiera que el tiempo no se fuera y ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir cerrando con una nueva pregunta que se conecta con lo que estamos diciendo justamente. ¿Cómo gestionarían el cambio generacional? ¿Qué elementos cambiarían de su práctica? ¿Cómo conectar con estas nuevas generaciones? Hay una imagen que me impactó mucho hace poco en Facebook, donde aparece el teléfono, como cuando apareció, no, esto va a cambiar, o la radio, esto va a cambiar, esto es del diablo, no hay que tocarlo. Luego vino el celular y también no, eso no. O cuando entró la calculadora, eso va a atrofiar las mentes de los alumnos. Ahora decimos algo de eso con la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo gestionarían este cambio, esta transición, vamos a llamarle transición generacional? ¿Qué cambiarían de su práctica? Porque también debemos de ver que estas nuevas generaciones, no es que las de antes no fuéramos exigentes, pero exigen de otro modo, ¿no? ¿Qué dicen? Pues, qué pregunta, doctor. Siempre, quiere como 10 respuestas en esa pregunta, pero ¿qué es lo que he hecho yo para poder lograr hasta ahorita el cambio que he podido hacer en las instituciones que he tenido oportunidad de dirigir? Primero he involucrado muchísimo a los docentes en todos los cambios que está teniendo la educación. Evidentemente simulación, ¿no? Los hago parte de todas las nuevas tecnologías, que se les quite el miedo, que se atrevan a hacerlo, que aunque no salga bien, aceptar que nos estamos equivocando, que tenemos que cambiar nosotros también. Con los alumnos me ha funcionado involucrarlos mucho en el proceso educativo. ¿Qué significa? Que en otros países el alumno, ya hay textos que dicen el alumno como educador, ¿no? Eso no significa que van a sustituir a los docentes, pero ahora que me he dado la oportunidad, yo nunca trabajé en pregrado, yo llevo trabajando en pregrado 2 años, siempre me dediqué a simulación de posgrado, ¿no? Que es completamente diferente. Pero ahora que hago pregrado, creo que tengo todavía más valiosa la oportunidad de poder hacer un cambio para cuando lleguen a realizar, si es que hacen una especialidad, ya lleguen con un cambio completamente diferente de la educación. Entonces al alumno, poderlo haber involucrado en el proceso educativo bajo la metodología de simulación, me ha funcionado mucho porque desde ellos empiezo a escuchar todo lo que nosotros
no hacemos o no nos atrevemos a hacer como docentes nuestra forma de hablar, cómo dirigirnos, poner igual como, ¿no?, varios límites también que tenemos con los alumnos, y me refiero a límites en muchas cuestiones, ¿no?, pero sobre todo en atrevernos a utilizar nuevas herramientas educativas. Entonces, a mí me ha funcionado demasiado hacerlos parte de esta metodología de simulación, y veo con mucho gusto cómo los alumnos van cambiando hasta su forma de hablar. No es lo mismo, y cómo los alumnos dicen, doctor, es que el objetivo de esa práctica no es muy claro, hay que cambiarlo, ¿no? Porque queremos muchos objetivos a lograr, cuando no se logra ninguno, entonces hay que dejarlo así. Y los hago parte de involucrarse en los escenarios, en las prácticas, y me ha funcionado demasiado eso, poderlo enfrentar. Muchas gracias. Jonathan. Concuerdo con la doctora, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si uno tiene bien diseñada la práctica, no con muchos objetivos, 1 o 2, eso es mejor que tratar de agarrar todo el paquete. Dentro de este cambio también viene lo de las inteligencias artificiales, que nos viene comiendo en todo sentido. Se vuelve obsoleto de un día para otro una actividad, porque ya la inteligencia artificial lo puede hacer mucho más rápido, eficiente. Todavía hay que checar si está bien o mal, pero esto viene también dentro de estos cambios generacionales. Entonces, ni siquiera es que las personas que están ahorita estudiando y que ya vienen con el cambio se sientan seguros de lo que puede suceder, porque los cambios están sucediendo todo el tiempo. Así como nosotros nos fue un shock, o para mí fue un shock, entrar a esto de simulación y tratar de encontrarle la mejor parte sin tener tanto miedo. Los alumnos, yo veo que tienen también ese miedo por toda la tecnología y especialmente la inteligencia artificial que está suscitando día con día. Creo que la tenemos que incorporar, nos faltan todavía maneras de cómo hacerlo, pero creo que, como lo comenté, si agarras 1 o 2 objetivos en vez de abarcar tanto, es mucho más productivo para el alumno. Doctor Federico. Me resultó interesante lo que decías de todos los análisis que hay de cómo cambia la tecnología. Y bueno, yo comentaba hoy temprano pero las prácticas pedagógicas no cambian. Entonces me parece que más que tecnológico es pedagógico el desafío. Y en ese marco pienso que muchas veces los docentes nos sentimos incómodos por los cambios que hay en el contexto y que a veces dejan obsoletas nuestras rutinas pedagógicas. Entonces me parece que el docente en general está abierto al cambio, ¿sí? Porque está incómodo por esto, porque no puedo evitar que vengas con el celular, es tapar el sol con un dedo. Tu acceso a la información ya no es el que era antes, lo decía hoy más temprano. Y entonces me parece que ahí el desafío es todo, digamos, todos los mecanismos de formación docente dicen que hay que teorizar la práctica, ¿no?, reflexionar sobre la práctica, pero experimentar la teoría. Entonces es interesante que el docente también tenga en el centro de simulación un lugar seguro para ir a experimentar cómo hace simulación. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuidamos psicológicamente al estudiante, y el docente también necesita que se lo cuide, que vaya aprendiendo de a poco, que cuando encuentra que hay soluciones ahí a estos desafíos, ¿no?, de darte cuenta de que tu rutina pedagógica a veces está un poco obsoleta, son los más fervientes defensores después de la simulación. Siempre hay una anécdota, hemos contado, de gente que, por ahí incluso docentes con muchísima más experiencia, que les cuesta con muchas menos ganas de cambiar, más abrazados a su rutina, y que después que lo experimentan son los che, otra vez en la jornada de simulación está, no voy a decir el apellido, sí, todos los días, no lo podemos sacar del centro de simulación después. Entonces, pero hay que dar esa oportunidad de que encuentre ahí respuesta para esa pregunta que se hace. Che, ¿qué hago ahora con el chat GPT? Cuando apareció Internet era, bueno, no voy a hacer preguntas de copiar y pegar, ¿no?, porque lo buscan en Google. Voy a hacer preguntas para aplicar. El chat GPT ahora te aplica. Entonces, estamos atados de pies y manos si simplemente decimos, bueno, no, dentro del aula no. Está en todos lados. Entonces, me parece que va por ahí, ¿no? Híjoles, yo creo que me confieso yo aquí, un docente paternalista con mis alumnos. Y en el tema de cómo hacer cambiar el chip de ellos y cambiar el mío, híjoles, yo creo que un poquito la vieja escuela
porque el ejemplo arrastra. Entonces, si a mí me ven, por ejemplo, que me gusta la cirugía de niños, que me gusta atender niños, que me gusta la atención del recién nacido, y me ven contento cuando estoy haciendo eso, y me ven el entusiasmo en los ojos cuando estamos aspirando el maniquí, y eso logro transmitírselos a ellos, y después les digo lo importante y lo satisfactorio que se siente que te paguen tu primera vez que vas a recibir un bebé en la vida real, y que les explicas luego el efecto neurológico que tiene la hipoxia, y cómo hay niños de Teletón que fueron mal atendidos o desafortunadamente indiferentemente atendidos. Y luego, si lo vemos desde el punto de vista legal, que te piden a veces que hagas un peritaje médico legal por la mala praxis de algún compañero. Entonces, cuando combinas todo eso y se los dices, tratas de pegarle a todas las competencias en todos los ámbitos. Tienes que saber medicina, tienes que tener habilidades para agarrar una perilla y aspirar al niño si está obstruido, y puedes practicarlo en el modelo de simulación, y tienes que tener la empatía para ponerte en el lugar de la mamá y explicarle que el niño tuvo tal o cual efecto. Y por otra parte, el valor familiar que uno tiene, el hecho de decir, fíjate que yo estoy tan contento de tener 32 años casado y con mis hijos y mi esposa, que estamos en el área de ciencias de la salud y nos gusta la docencia y vivir en la justa medianía de lo que nos da la profesión. Me parece que eso ayuda a que desde el punto de vista disciplinar los muchachos tengan un patrón de referencia, a lo mejor un patrón de referencia para ellos pensar más arriba, o para decir, bueno, a lo mejor me gustaría hacer lo que está haciendo el doctor, o me gustaría hacer lo mejor de lo que está haciendo él, pero darles una línea por donde irse. A lo mejor no es la mejor, pero es la que tú puedes hacer. Y yo creo que el cambio, además de prepararnos, es la parte humana de tocar al muchacho, aunque traigan el chip distinto de nosotros, tratar de tocar sus valores, su parte sensible, y eso refleja una generosidad del docente, una generosidad nuestra de verlos un poquito más allá de un alumno que la vida te trajo aquí, ver a la persona. No sé, eso es a lo que me sabe hablar en este momento de eso. Muy bien, ¿alguien quisiera intervenir? Doctor Arronis. Casi puros cirujanos, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, yo soy el doctor Luis Armando Arronis Jauregui. Yo soy cirujano general, coloproctólogo, y tengo casi 34 años como docente. Yo primero quiero felicitarlos porque sus ponencias fueron excelentes, pero esta mesa es muy enriquecedora. Yo, si algo he aprendido cuando asisto a este tipo de eventos, es que cuando se gestan estas mesas redondas, le aportan a uno muchísimo, y muy bien manejada por el doctor Pedro, con toda la experiencia que tiene. Pero a mí me gustaría comentar algo. Yo, en mi práctica como docente, hay dos momentos que me marcaron mucho. El primero fue como a los 8 o 9 años, cuando la universidad nos brindó la oportunidad de llevar a cabo 2 diplomados, uno de tutoría académica y otro de docencia. Además de lo bien llevados, fue que, imagínense que en el de docencia, nuestros compañeros eran los jefes de neurocirugía, el jefe de clínica quirúrgica, coloproctología. El caudal de conocimientos que uno captó, como lo hacemos ahorita con ustedes, es increíble, ¿no? Porque estar con un maestro y nos diga cómo enseña y cómo ha llegado a donde llegó fue algo impactante. Yo comencé ahí a tomar lo que creía yo más positivo. Pero el siguiente fue que cuando yo ya veía el escenario hace como unos 8 o 9 años, de que el alumno ya no podía ir a la clínica, palpar pacientes, ya no era lo más apropiado, ni se les permitía. Entonces yo comencé a pensar en que tenía que cambiar mi forma de enseñar.
Entonces yo comencé a crear escenarios de simulación en clase. Yo les creaba, por ejemplo, en coloproctología, los paraba y les decía, a ver, tú estás de guardia, ahorita te van a hablar, te hablan de un paciente que está en urgencias, que está sangrando, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a abordar? Obviamente ya habiendo llevado yo su tema, ¿no? O sea, yo creé la simulación desde en clase, que es algo que debemos de hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, ustedes nos decían, antes de llegar a la clínica con el paciente, que así lo entendemos hoy en día, el alumno debe de estar inmerso en estos escenarios. Y yo pensaría muy, en mis palabras, en mis conceptos, que al llevar al alumno a estos escenarios, para evitar esas situaciones de miedo, tenemos que generar nosotros en nuestros alumnos con pensamiento crítico. Ese es el reto que tiene un docente. Crear alumnos con pensamiento crítico, y si logramos que nuestros grupos se formen líderes, que sí lo podemos hacer, va a ser todo mucho mejor. Yo paro a los alumnos y los reto, a ver, olvídate que estamos enfrente de ti. Sí, párate, habla, suéltate, ten la seguridad. ¿Cómo enfrentarías al paciente? ¿Cómo vas a defender tu postura ante tus compañeros, ante el adscrito? Obviamente como debe de ser, desde su postura. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, que antes de llevarlos a escenarios de simulación de este tipo, digamos que ya es de grandes ligas, que generemos en nuestros alumnos mucha seguridad, pensamiento crítico, y que aprendan a perder el miedo a los escenarios que se les van a ir presentando. Muchas gracias. Y tal vez pensar que la simulación no solo son los robots, ¿verdad? Hablaba el doctor Federico de este actor que tuvieron ahí, y que entonces es muy importante no reducir el concepto simulación a solo los instrumentos, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Iba a decir sí, yo muy cortito agregaría que coincido plenamente con el análisis del doctor. La simulación es la metodología de enseñanza, entonces para algunas cosas son importantes los robots, por supuesto, o los maniquíes robotizados, o como queramos llamarlos. Con muchas otras cosas se hace con pacientes, se hace con software. Bueno, hoy la doctora tiró un montón de posibilidades, entonces digo, es el método. Bueno, entonces es la metodología, y en ese sentido esto de amigarse de que no necesitas ir al centro de simulación, te puedes ir exponiendo de a poco, ¿no? Digamos, amigándote. Por eso decíamos, hay que ambientar primero a la gente con los simuladores, con el entorno. Hoy salió por acá la idea, me parece que el doctor decía, vas a un espacio que no conoces, y entonces expones a un participante a un quirófano que no es el suyo, ¿no? Que no encuentra las cosas, que no sabe cómo pedir ayuda si no sabe dónde está el teléfono. Digo, un montón de cosas, y después uno quiere sacar conclusiones apresuradas sobre su desempeño, y eso es injusto, y eso genera miedo, aversión y todo eso. Entonces, coincido plenamente que la simulación es una metodología que puede realizarse en distintos espacios, con distinta tecnología, y que lo importante es ese espíritu de pensamiento crítico y de reflexión sobre la práctica. Vamos cerrando esta parte, esta primera parte del encuentro. Les decía, enseguida vamos a ir a mesas para seguir dialogando en este sentido, con otras preguntas, con otra dinámica. Y quisiera pedirles una breve intervención para cerrar su intervención. ¿Quién nos ayuda? Hablando de un enfoque docente, uno siempre busca el mejor ambiente de aprendizaje. Es lo que ahorita es lo que refleja más el aprovechamiento del alumno. En pocos lugares puedes aplicar tantas teorías de aprendizaje, constructivismo, conductismo, humanismo, como en estos escenarios, que es la simulación. Entonces, ningún lugar, no hemos encontrado algo que sea perfecto, pero esto yo lo veo muy perfectible, y cada vez con el apoyo de toda la docencia y el alumnado puede ir mejorando más y más. Entonces, yo veo nada más oportunidades en este centro. Bueno, yo como uno más del claustro docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, creo que me llevo el compromiso de hacer de mejor manera mi trabajo para motivar a los muchachos en este tipo de ambientes que tienen muchas cosas técnicas,
pero que finalmente van a redituar en una mejor atención al paciente y convencerlos a ellos de que nos vamos a someter a cosas nuevas, a errores, como siempre ha habido en el método científico, tropezones, pero que finalmente no perdamos el objetivo, que es un mejor aprendizaje para una mejor atención a nuestros pacientes. Y creo yo que todos traemos el mismo espíritu de hacer las cosas mejor. También parece como cómo cerramos con en este debriefing, y yo me comprometo a seguir llevando la simulación como una parte, un componente del proceso educativo. No lo es todo, pero a seguir como sembrando esta semilla del uso de la simulación como parte del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, y a que pues cualquiera que se acerque con nosotros poderle ofrecer esta mentoría en todo este proceso que nosotros ya hemos ido pasando, pues para mejorar, ¿no?, siempre nuestras actividades docentes. No desanimarse, porque es un proceso. Todos aprendemos, nosotros los docentes y los estudiantes, a hacer simulación clínica y aprender con ella. Con el tiempo, los mismos estudiantes que de entrada no sabían qué hacer, luego terminan una simulación de alta fidelidad o inmersiva, y ellos mismos hacen su análisis post-experiencia, debriefing o feedback reflexivo, y uno dice, me quedé sin trabajo, ¿no? Porque, bueno, y analizan todo, y entonces, ¿y qué te parece? Y hablan entre ellos y aprenden a no agredirse y a no ser punitivos entre ellos con sus reflexiones. Y bueno, yo me llevo esto que hacemos nosotros. Entonces digo, ellos aprenden a simular también. Seamos pacientes, no es de un día para el otro. Seamos pacientes para exigirle rendimiento en la simulación también. Quisiera cerrar, a ver si pude recuperar algunas cosas que se dijeron aquí. Tenemos que tomar en cuenta la importancia de la psicología, pero también de la pedagogía y de la didáctica. No podemos enfrentarnos a estas cosas sin estas formaciones previas. Siempre habrá miedo y siempre encontraremos formas de superarlo. Es muy importante involucrar al alumno. Nuestro modelo educativo habla de la importancia de poner al centro al estudiante y de que haya un aprendizaje significativo y relevante. Y para que el aprendizaje sea significativo y relevante, los aprendizajes tienen que ver con la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Espero haber recuperado esto de lo que aquí se ha dicho, y algo que me parece fundamental, así lo considero, entender la simulación como una metodología, no como un fin, no como un medio, sino como una metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero agradecer a nuestros participantes, muchas gracias a cada uno de ustedes. Creo que hemos compartido estas experiencias y vamos a seguirlas compartiendo, y pues yo le dejo ahora la conducción al doctor Cristian. Muchas gracias por su atención. Para nosotros, desde la Coordinación de Ecosistemas para el Aprendizaje y desde la unidad de simulación adscrita a ella, es un verdadero honor contar con este conversatorio que nos permite entender cómo la metodología de la simulación es un ambiente de aprendizaje y es partícipe ya en el centro universitario. Por eso me permito hacer entrega de las constancias a quienes participaron en este conversatorio. Iniciaría con el doctor Arturo Jonathan Bojorquez. Extiende la presente constancia del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por su participación en el conversatorio del encuentro docente Mi experiencia en simulación en el marco de la tercera jornada de simulación en Ciencias de la Salud. Gracias, doctor. Y permítanme presumirles que de parte de una de las unidades que forma el ecosistema de aprendizaje hemos impreso en 3D los presentes que se llevan hoy nuestros participantes, y pues esperamos próximamente imprimir ya nuestros propios simuladores.
Al doctor Guillermo Janowski Reyes por su participación en el conversatorio. Muchas gracias. Ya nomás les van a faltar las acuarelas, ¿verdad? Para que lo pinten. Les van a faltar las acuarelas para pintarse. A la doctora Ariana Cerón, a Pipilhuasco. Al doctor Federico Ferrero, por su participación. Al contrario. Y finalmente a nuestro moderador, al doctor Pedro Emiliano Farfán, por su participación en el conversatorio. Muchas gracias.